sobre el nivel del mar. En esta cima se alza el Sagrado Corazón de Jesús, donde hoy disfrutaremos de una vista inédita de San Sebastián, porque en Basque Country Vertical hoy nos subimos al Sagrado Corazón de Urgell. Sumando la escultura y la peana sobre la que se asienta, el Sagrado Corazón de Urgell mide casi 30 metros de altura, y si añadimos la altura del propio Monte Urgell, cuando coronemos esta estatua estaremos a 150 metros sobre el mar, contemplando la ciudad como nunca antes la hemos visto. Pero para alcanzar ese mirador privilegiado hará falta mucho ojo. Con los nervios, chaval. Y encima ahora que se está levantando el viento. Y puntería. En este desafío vertical, treparemos a lo alto del Sagrado Corazón y desvelaremos la asombrosa historia de esta escultura, inaugurada en directo por un papa. Visitaremos el misterioso cementerio que oculta en la ladera del monte. Veremos las históricas imágenes de su inauguración y conoceremos la sorprendente conexión de este lugar con el polémico Valle de los Caídos. Pero sobre todo, descubriremos que el Sagrado Corazón de Urgell es mucho más grande de lo que parece. Prepárate para volar. Esto es Basque Country Vertical. Esta imponente figura está hecha con 1000 metros cúbicos de hormigón armado. Pesa 140 toneladas y más allá de su significado religioso, para los donostiarras es ya todo un símbolo de San Sebastián. Y es que lleva 64 años formando parte del paisaje de la ciudad. Lo diseñó el escultor madrileño Federico Coullaut Valera y se levanta sobre un conjunto arquitectónico de don Pedro Muguruza Otaño, ilustre arquitecto nacido en Elgoibar y autor también del polémico Valle de los Caídos. El hombre que diseñó el lugar más emblemático del franquismo es el mismo que dio pie al Sagrado Corazón de San Sebastián. Pedro Muguruza de Otaño fue un arquitecto brillante desde su juventud, pero después de la Guerra Civil Española se convirtió en el arquitecto oficial del régimen franquista. Tenía muy buena relación con el dictador y los falangistas, y eso hizo que le pusieran frente a la Dirección General de Arquitectura, desde donde marcó las líneas maestras de la reconstrucción de Madrid después de la guerra. Pero también hay más obras suyas, incluso en Bilbao. El Sagrado Corazón de Bilbao también es obra de don Pedro Muguruza. Y tanto el de Bilbao como el de Donostia, oteando sus ciudades desde las alturas, evocan sin complejos a otras grandes esculturas de Cristo de todo el mundo, como el Cristo de Maratea, de 22 metros de altura, el Cristo Roto de México, de 25 metros, nada menos, el Cristo Rey de Timor Oriental, con 27 espectaculares metros, o el Cristo de la Paz en Bolivia, de casi 35 metros. Es la estatua de Cristo más grande del mundo, muy por encima del Cristo Redentor de Río de Janeiro, que solo mide 30 metros. Pero volvamos a Urgell para descubrir que el curioso nombre de este monte proviene de los gascones y bearneses que vivían en San Sebastián cuando se fundó la ciudad. De sus dialectos surgieron nombres como Polloe, Ayete, Miramón, Montpas y Urgell, que significa orgullo. Si hablamos de la historia del Monte Urgell, nos tenemos que remontar a 700 años atrás. Recordemos que desde el siglo XII el Monte Urgell ha sido una fortaleza militar. El año 1921 el ayuntamiento compra el monte. Al no pertenecer ya ni al ejército ni al Estado, es viable el construir el monumento al Sagrado Corazón. Javier Sada es un conocido historiador de San Sebastián, con más de 70 libros y 2000 conferencias a sus espaldas, y que conoce bien la historia de Urgell. Los primeros intentos de levantar allí un Sagrado Corazón se remontan a 1924, pero el proyecto se paralizó por la Guerra Civil Española, y no volvió a retomarse hasta 1940, cuando el alcalde de Donostia hizo lo que muchos llamarían una bilbainada. En aquella época, y hasta hace pocos años, se celebraba una procesión dedicada al Sagrado Corazón. Estando de alcalde Antonio Pagoaga, llegó la procesión a la hoy Plaza de la Constitución, y el alcalde desde el balcón prometió recuperar ese proyecto. Puso sobre la mesa las primeras 100.000 pesetas y a partir de ahí ya se aceleró la construcción del monumento. Era el Monte Urgell el lugar
planificado para que esto fuera una realidad. La escultura no se inauguró hasta el 19 de noviembre de 1950, un día histórico para la ciudad, porque fue la primera y quizás la única vez en que San Sebastián estuvo en línea directa con el mismísimo Vaticano. Todos los chavales, chavalas, niños, niñas, mayores de San Sebastián nos trajeron a la zona del muelle, todo Alderdi, porque se iba a conectar con Radio Vaticano. El Papa desde el propio Vaticano iba a enviar un mensaje coincidiendo con la inauguración del monumento. Entonces el muelle Alderdi se llenó con megafonía y allí se escucharon las palabras del Papa Pío XII, al margen de circunstancias políticas, incluso religiosas, ya como pura anécdota histórica, pues fue una fecha para muchos donostiarras pues recordable. Tú eras muy pequeñito entonces, ¿no? Pero te acuerdas muy bien. Sí, ahora mido unos 70, medía unos 40. Bastante más grandes son las dimensiones del Sagrado Corazón. Solo la peana mide 16 metros de altura. Sobre ella se alzan los 13 metros de la escultura. Y en esa escultura todas las medidas son asombrosas. Normalmente cuando se ve el monumento desde el centro de la ciudad, incluso desde su base, cambia la perspectiva y no te puedes dar idea o no puedes apreciar las verdaderas dimensiones que tiene la estatua. La cabeza mide 1,76, las manos 1,40. La anchura del cuerpo en los hombros es 4,10. El perímetro de la cabeza 3,70. La nariz 40 centímetros. El ojo 24 centímetros. La muñeca 1,20. La palma de la mano también 1,20. Los dedos de la mano entre 0,22 y 0,42. Entre todos los datos que has dado, me he quedado con uno en particular, que es la altura de la cabeza, que son 1,76 centímetros, si no recuerdo mal, que es casi mi altura, yo mido 1,75, así que igual cuando estemos ahí arriba tengo la misma altura que la cabeza del monumento. De la cabeza, y si los datos no mienten, pues concretamente te ganará por los pelos. Por los pelos, por exacto. 1 centímetro, exacto. O sea que puestos a la misma altura, salvo que tengas cardado y puedas aumentar el centímetro, medís prácticamente igual la cabeza del Sagrado Corazón contigo. Pues ya tengo ganas de probarlo. Adelante. Antes de que Arantxa trepe a la escultura, el equipo técnico de Basque Country Vertical debe preparar la instalación. Y para ello íbamos a utilizar una escalinata que ya no existe. Solo han dejado los peldaños superiores. Los demás fueron retirados para evitar actos de vandalismo. Así que ahora, a falta de peldaños, tendremos que usar una herramienta muy especial, un tirachinas. ¿Y puntería? Con ese tirachinas lanzamos un peso intentando colarlo por el interior de un escalón. Al peso hemos atado un cordel, anudado en su otro cabo a una cuerda de escalada. Y así, cuando el peso entre por el escalón, tiraremos del cordel para hacer pasar la cuerda. Solo entonces podremos llegar arriba y completar la instalación. Y mientras ellos afinan la puntería, Javier y Arantxa recorren el castillo que se extiende a los pies del Sagrado Corazón. Es el Castillo de la Mota. ¿Cuál es el origen del nombre Mota? La palabra mota significa un montículo, un tontorro, la parte alta, y por lo tanto cualquier edificio, en este caso un castillo que está encima de este montículo, recibe el nombre de mota. En el caso concreto del Monte Urgul, pues sería el Castillo de la Mota de Urgul. Y dentro de este contexto, pues quizá la imagen que más destaca, al margen de la del Sagrado Corazón, es la del Santo Cristo de la Mota. Santo Cristo, y además milagroso, porque tiene una historia muy curiosa dentro de su trayectoria. El llamado Santo Cristo de la Mota es el pequeño Cristo crucificado que vemos en esta capilla del castillo. Muchos siglos antes de que se levantara el Sagrado Corazón, este era el único Cristo que se veneraba en Urgul. Y lo veneraban, sobre todo, los soldados destinados al castillo. Por eso, a comienzos del siglo XX, cuando Urgul dejó de ser propiedad militar, las tropas se llevaron este Cristo, pero años más tarde, la ciudad consiguió recuperarlo. El año 1787 aproximadamente hay un terremoto, hay una tormenta, una tempestad, caen rayos y centellas, como suele decirse, explosionan las
los edificios que había aquí en el monte. Incluso la ciudad sufre un pequeño terremoto, la iglesia de Santa María hay que reconstruir, hay algunas víctimas, algún edificio que se cae. Cuando por la mañana del día siguiente vienen a ver lo que ha ocurrido, se encuentran que la lamparilla del Cristo estaba encendida, no se había apagado al margen del viento, de la lluvia y de todo lo que había ocurrido. Igual es por eso que la gente confunde el milagroso Santo Cristo de la Mota con el Sagrado Corazón de Jesús que tenemos aquí arriba. Está claro que quien visita la ciudad y ve el Monte Urgul, lo primero que ve es el Sagrado Corazón, y efectivamente muchas veces es recordado como el Cristo de Urgul, aunque efectivamente el Cristo, el verdadero Cristo del Monte Urgul, es el que está en la pequeña capilla que se puede visitar. El castillo de la Mota pasó por muchas manos. Aquí se hicieron fuertes los soldados franceses durante la Guerra de la Independencia en el sitio de 1813, el año en que San Sebastián fue quemada casi en su totalidad. Y años después, aquí se hicieron fuertes también ingleses y donostiarras en las guerras carlistas. Y así, por los oscuros sótanos y mazmorras de este castillo, han pasado prisioneros de todas las naciones. Estos lóbregos muros y estas trémulas verjas han escuchado lamentos de condenados en todos los idiomas. ¿Y aquí qué vamos a encontrar? Bueno, según la tradición, cuando los que iban al calabozo, los condenados a muerte, pasaban por este pequeño túnel, leían la inscripción que tenemos grabada en la pared como última jaculatoria, Ave María. Habría que jugar con la imaginación, cerrar los ojos e imaginarse cómo tenía que ser el paso por estos lugares de aquellas gentes. Ambiente dramático. Carles, 3 y 3, ¿no? Son 3 poleas y 3 basics. No, 4 poleas y 4 basics. Incómodo es el trabajo de nuestros técnicos escaladores. Para alcanzar los escalones superiores de la escultura, han estado 4 horas lanzando el tirachinas. Parece que el Sagrado Corazón no ha querido hacer milagros con nuestra puntería, pero al menos ya hemos completado la instalación para que Arantxa suba a la escultura por la cara delantera desde la base de la peana. Serán por tanto 30 metros de ascenso en uno de los lugares más altos de San Sebastián. ¡Hecho encima! Bien, bien. Lo que me tienes que mirar es si tu trabajo, si lo estoy colocando bien o mal. ¿Sabes? Pero eso, que se meta por dentro de la barbilla y todo eso, porque no se va a quedar fuera y puede darle un saque. Vale, perfecto. ¿Qué te voy a bajar? ¿Abajo del todo igual? Donde al principio de esta mañana y dar vuelta por el edificio. Vale, pues bajo para ahí. Pero antes de subir, bajaremos nosotros a uno de los rincones más asombrosos del Monte Urgul, un cementerio escondido entre los árboles, hoy casi olvidado, pero que recibió la visita en su día de los más importantes monarcas europeos. Tenemos lo que se conoce popularmente como el cementerio de los ingleses. Una parte pequeña del cementerio corresponde a enterramientos del año 1813, durante la llamada Guerra de la Independencia, pero la gran parte del cementerio es de las guerras carlistas. Las primeras visitas al cementerio fueron las de su inauguración. Todo un acontecimiento de Estado del que se conservan estas históricas imágenes custodiadas durante décadas por los conservadores de la Filmoteca Vasca. Un documento único de una época en que los grandes líderes de Occidente pasaban por San Sebastián. El cementerio se inaugura el año 1924. Que además fue una inauguración... con todo el aparato oficial. Vino la reina Victoria Eugenia, la reina María Cristina. Curioso además leer lo que cuentan los periódicos de aquella inauguración, porque claro, no estamos en la Quinta Avenida, no estamos en los Campos Elíseos, hay que venir por estos caminos y todo el gobierno, con sus chaqués, sus sombreros de copa, etcétera, tuvieron que subir andando desde un mes de septiembre, un día de calor. En Inglaterra, en la batalla de San Sebastián, es muy recordada, dedican páginas enteras a lo que aquí ocurrió, porque estaban lo mejorcito del ejército británico. Wellington, para la historia militar inglesa, pues es el máximo representante de la época, y por lo tanto, cuanto ocurrió en San Sebastián es muy recordado, y aquí suelen venir grupos de ingleses.
Recordemos que el cementerio de los ingleses se inauguró en el año 1924 y ese es precisamente el año en que empezó a hablarse de erigir un Sagrado Corazón en este mismo monte. Desde entonces tardaron 16 años en ponerlo en pie, pero hoy tardaremos solo unos minutos en poner nuestros pies en lo más alto de la escultura. Ya estamos. Listos. Presto. Primero sube nuestro cámara y director, Fermín Ayo, y enseguida comprueba que hacer escalada en volado, sin un sitio claro donde hacer pie, es mucho más difícil de lo que parece. Vamos, Fermín, que tú puedes. Vas al portón, que es lo más complicado. Eso es. Eso es. ¡Vamos, campeón! Ahí va. Fermín, enlaza. Ya me estoy agarrando yo. En situaciones como esta, hay que buscar el punto en el que se haga pie, con esquinas y topes que nos permitan posicionar el cuerpo. No es fácil para Fermín, y tampoco lo va a ser para Arantxa. A mí me pasa lo mismo, o sea que... A ver cómo paso el portón. Mosquetón para mí. Bueno, allá va. Vamos a confirmar que la estatua, la cabeza de la estatua, mide lo mismo que yo. Allá vamos. A ver. Ahí. Recordemos que la cabeza de este Sagrado Corazón mide 1,76 m, las manos 1,40 y el pararrayos del dedo índice casi 1,5 m. Bueno, vamos a descubrir lo que se ve desde ahí arriba. Lo que no hay forma de medir es la impresión que producen las increíbles vistas desde la estatua. Esta vez, más que nunca, el marco sí que es incomparable. Bueno, ya hemos superado la primera etapa. Y ahora, a por la estatua. Mientras Arantxa toma asiento en lo alto de la escultura, nuestra cámara voladora registra el momento, consiguiendo las tomas más espectaculares que nunca hemos visto de todo San Sebastián. Visto así, algunos dirán que este Sagrado Corazón no tiene nada que envidiar al Cristo Redentor de Río de Janeiro. Y puede que sea una exageración, pero es que así vemos Donostia en Basque Country vertical. Solo estando tan cerca, eres consciente de las dimensiones que tiene esta gigantesca escultura.